todos, es bien sabido que a lo largo y ancho del país hay una pelea entre los diferentes cárteles. Esto ha terminado con mucha gente y ha obligado a que muchos abandonen sus hogares en busca de un lugar más pacífico para vivir. Se dice que estas casas abandonadas muchas veces son utilizadas por el crimen organizado como bodegas, como puntos de reunión o como lugares donde van a vengarse de sus enemigos. También se cuenta que muchas de esas casas, cuando son desocupadas por las personas malas, no pueden volver a ser habitadas, pues ahí se quedan todas las malas energías de la gente que se vengaron. Ahora que tenemos un poco de contexto, les contaré mi relato. Cuando la guerra empezó, muchas casas fueron abandonadas por personas que tuvieron que huir para buscar un lugar más tranquilo. Y en mi colonia, aunque pobre, no fue la excepción. En una de esas tantas casas abandonadas, empezamos a observar que llegaban regularmente camionetas, que bajaban y subían cosas. Jamás supimos qué era lo que movían y tampoco queríamos averiguar, pues nosotros, al ver que llegaban las camionetas a la colonia, inmediatamente nos metíamos a la casa, pues no queríamos tener nada que ver con esas personas. Durante algún tiempo iban y venían las camionetas, subían y bajaban cajas, y aunque seguido andaban por la colonia, nunca se metieron con las personas, y todo iba en santa paz. Hasta que un día por la noche, cuando todos ya estábamos dormidos o a punto de hacerlo, empezaron a sonar unos gritos desgarradores que hizo que todos los vecinos se asomaran por la ventana. Todos con miedo se asomaban por la orilla de la cortina, y aunque nadie nos lo había dicho, todos sabíamos de qué casa venían esos gritos. El terror duró aproximadamente una hora, y aunque todos estaban despiertos, nadie se atrevía a salir a la calle. Era evidente que esos gritos eran provocados por una tortura, y yo en mi cabeza no lograba comprender cómo había gente tan mala. Unas cuantas horas más tarde, cuando salió el sol, observé cómo algunos vecinos estaban platicando en la calle, pero bajito y en secreto, como para no ser escuchados, y estoy seguro que hablaban de lo que había sucedido unas horas atrás. Ese mismo día, pero ya por la tarde, en una de las páginas de esas que encontramos en las redes sociales, pudimos leer la nota que decía que habían dejado un mensaje para un grupo rival, pero no cualquier mensaje, de esos mensajes que dejan en hieleras de unicel para dar una advertencia. No tenemos la certeza de que ambos hechos estén relacionados, pero muchos así lo creemos. Al poco tiempo de esos hechos, no se volvieron a ver las camionetas llegando a esa casa. A los meses de lo que sucedió, observamos cómo un grupo de personas estaba dándole una manita de gato a la casa, para posteriormente colocar un letrero de se vende. Quizás por lo sucedido o por la mala fama del barrio, la casa jamás se vendió. Inclusive
Nos llegamos a enterar que habían puesto la casa en renta, pero tampoco hubo quien se interesara en rentarla. Al poco tiempo, los marihuanos del barrio se robaron el cableado y la tubería. Ya cansado el dueño de lo que estaba pasando, decidió prestar la casa a cualquier persona que la cuidara, pues se dio cuenta que no era muy atractivo el lugar para rentar ni para comprar. Al poco tiempo de que la ofrecieron en préstamo, llegó una familia de 5 personas. Llegaron con mucho entusiasmo, reparando, limpiando y adecuando la casa para poder habitarla. A las pocas semanas de que esta familia se mudó a la colonia, sucedió algo muy extraño, pues un día por la madrugada empezamos a escuchar mucho revuelo que venía desde esa casa. En un inicio, todos llegamos a pensar que se trataba de una pelea familiar, bastante común en nuestro barrio. Sin embargo, cuando vimos que toda la familia salió hacia el medio de la calle, supimos que algo estaba sucediendo. Mucha gente salió para ver qué estaba pasando, pues algunos pensaban que la casa se estaba quemando. Los vecinos se acercaron a la familia para preguntar que qué había pasado, y la señora dijo: alguien se subió arriba de mí e intentó ahorcarme, y cuando giré el cuello vi que mi esposo estaba dormido al lado mío. Cuando hice ruido y mi esposo se levantó, vimos como que algo salió corriendo del cuarto y nos cerró la puerta. Mi esposo, como pudo, forzó la puerta para abrirla y corrió inmediatamente al cuarto de los niños. Al entrar, se dio cuenta que los niños estaban dormidos, que con ellos no había habido ningún detalle. En un inicio, mi esposo pensó que había sido un intruso y corrió por todos los rincones de la casa. Sin embargo, no encontró nada, ni tampoco se encontró indicios de que hubieran forzado alguna puerta o alguna ventana. Después de este evento, poco duró la familia en esa casa. Después nos enteramos por chismes de las vecinas que no era lo único que les había pasado, pues según decía la señora de la casa, que cuando estaba sola le azotaban las puertas, le tiraban los platos, le abrían la regadera y escuchaba ruidos que no sabía de dónde venían. Las familias llegaban y al poco tiempo se iban, y todas decían que habían tenido eventos paranormales que no podían explicar. Después, la casa fue prestada a un pastor de una iglesia que quería iniciar una misión en la colonia. Los feligreses de ese pastor en un fin de semana arreglaron la casa, la dejaron irreconocible. Una vez que la casa estaba lista, fueron con todos los vecinos a invitarlos a su primer culto. Unos cuantos tomamos a bien asistir, pues pensábamos que era algo que le hacía falta a la colonia. Durante el culto se sentía un ambiente muy pesado. Algunos decidieron salir a tomar un poco de aire. Otros simplemente se retiraron. Yo en lo personal notaba que afuera estaba haciendo mucho sol y dentro de la casa se veía muy oscuro, como si afuera estuviera nublado. Al término del culto nos invitaron a la próxima reunión, que sería 2 días después. Cuando el pastor llegó y abrió las puertas de la casa para darle la bienvenida a todos los asistentes, nos percatamos que por dentro la casa estaba vandalizada, pues tenía las paredes manchadas, las cortinas rotas, el púlpito en el piso, entre otros tantos daños.
Con mucha sorpresa, el pastor nos preguntó que si nosotros no habíamos visto algo extraño durante los días que no estuvieron ahí. Pero sinceramente, nosotros nunca vimos que alguien se acercara ahí, pues ya se corría el chisme de que esa casa estaba embrujada y nadie se acercaba a esa casa si no tenía que hacerlo. Entonces, el pastor dijo: estos tropiezos que nos pone Satanás no nos van a detener. Y él y la gente que lo acompañaba pasaron a dar una rápida recogida y el culto prosiguió. Sin embargo, durante el culto el ambiente se sentía muy pesado, inclusive más que en el culto anterior. Yo mismo tuve que pararme y salir a tomar aire. El pastor se veía bastante incómodo. Pese a que solamente estaba hablando, estaba empapado de sudor y se veía muy incómodo. Constantemente estaba tosiendo. Al término del culto, se nos dijo que harían las reparaciones correspondientes para reanudar lo más rápido posible las reuniones. Y así fue, pues apenas 2 días después ya estaban reparando y pintando de nuevo. En esta ocasión, pusieron protecciones para las ventanas y las puertas, para evitar que de nueva cuenta fuera vandalizada la casa. Sin embargo, de poco sirvió, pues el domingo que llegamos al culto, cuando el pastor abrió la iglesia, la casa estaba totalmente vandalizada, incluso peor que la vez anterior. El pastor, acompañado de la gente del barrio, entraron a la casa y estuvieron buscando por dónde se habían metido los bandidos que habían dañado la casa. Sin embargo, no había manera posible, pues todo estaba puesto en su lugar. Las protecciones estaban enteras, las puertas estaban cerradas, ninguna chapa estaba dañada. No había manera de que alguien hubiera entrado y salido sin dejar un rastro. Ya para este punto, todos teníamos el presentimiento de que lo que estaba pasando se debía a algo paranormal. El pastor, acompañado de sus feligreses, decidieron pasar la noche en la casa, orando y pidiendo por la prosperidad de esa misión. Se cuenta que cuando empezaron a orar en la noche, empezaron a sentir un ardor en la garganta, algo que los hacía toser y que poco a poco los fue obligando a abandonar la casa. Durante la oración, también se cuenta que ellos escuchaban cómo movían las sillas y las bancas de la iglesia. Sin embargo, decidieron cerrar los ojos y seguir orando. Pero en un punto, el ardor en la garganta los obligó a salir, pues ya no era posible respirar. Después de lo que sucedió, las mismas personas del barrio le consiguieron otra casa al pastor donde pudiera instalar su iglesia. Esta casa quedó abandonada y al día de hoy nadie la habita. Está totalmente vandalizada, pues los únicos que se atreven a acercarse son los drogadictos del barrio. Después de ser espectador de todo lo que pasó en esta casa, no puedo dejar de pensar cuántas casas más estarán albergando algo siniestro, algo macabro. Si tienes una historia que contar, adelante, compártela en la caja de comentarios.